Hacia finales del 2025, Bolivia se encuentra en un punto de quiebre, en una encrucijada que va a definir su futuro. Hoy vamos a analizar a fondo, con la ayuda de un panel de expertos, cuál es la situación real, la crisis tan severa que enfrenta el país y, sobre todo, cuál es el plan, bastante audaz, por cierto, que se está proponiendo para salir de ella. Una frase que resume todo el sentimiento del momento. El año 2025 es un año patético. Así, sin rodeos. Y es que, imagínense la escena. Un nuevo gobierno llega al poder el 8 de noviembre de 2025. Y lo que recibe no es un país con problemas, no. Recibe una nación que está literalmente al borde del abismo. Entonces, ¿con qué se encuentra esta nueva administración? Pues con un país roto. Y no roto por un solo lado, sino en dos frentes clave. Por un lado, una crisis económica que se come todo a su paso. Y por el otro, una política exterior que básicamente lo dejó solo en el mundo. Y lo más fuerte de todo es que ambas cosas, la economía y el aislamiento, son el resultado directo de lo que se hizo o no se hizo en los últimos 20 años. Y a ese periodo, a esas 2 décadas, los expertos le han puesto un nombre: estatismo. Pero a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, básicamente se refiere a un modelo donde el Estado lo controlaba casi todo en la economía y las relaciones con otros países se basaban más en la afinidad ideológica que en lo que realmente le convenía a Bolivia. Para entender bien el tremendo daño que esto provocó, vamos a hacer algo. Pensemos en esto como una consulta médica. Primero vamos a hacer un diagnóstico completo de la enfermedad y después veremos la receta que proponen para curarla. Ok. Empecemos entonces con el diagnóstico. Vamos a tomarle el pulso a la economía, a ver sus signos vitales. Y la verdad les adelanto que el panorama no es nada alentador. Es bastante sombrío. El primer síntoma, y es uno muy grave, es que la economía no es que esté frenada, es que va en reversa, se está haciendo más pequeña. Ese número, ese menos 2.4%, puede sonar abstracto, pero en la vida real, en la calle, significa negocios que bajan la persiana para siempre y gente que se queda sin trabajo. Es un golpe directo al bolsillo y al futuro. Luego, el segundo síntoma. El regreso de un fantasma que Bolivia creía haber dejado atrás. La inflación. Y con una fuerza tremenda. Miren, el número oficial ya es alarmante. Más del 19%. Pero lo que de verdad importa es lo que pasa en el mercado, en el día a día. Ahí la gente habla de subidas de hasta un 150% en cosas tan básicas como la comida. El dinero sencillamente se esfuma de las manos. Y el tercer golpe, que es brutal, es el colapso de la moneda. Faltaban dólares, no había, y eso provocó el caos. El tipo de cambio paralelo, el de la calle, se fue a las nubes. Llegó a tocar los 20 bolivianos por un solo dólar. Imagínense el shock, 20-1. Aunque después la cosa se calmó un poco y se estabilizó alrededor de 10, el daño ya estaba hecho. La confianza quedó por los suelos. Pero a ver, y esto es lo más importante, la recesión, la inflación, la falta de dólares, la escasez de combustible, todo eso son los síntomas visibles, son como la fiebre. Pero la verdadera enfermedad está mucho más adentro. Son problemas estructurales, muy profundos. Hablamos de un gasto público que se disparó, se multiplicó por 6 desde 2005. 13 años seguidos gastando más de lo que entraba. Y para rematar, un monstruo estatal con más de 70 empresas públicas que en su mayoría no funcionaban y solo generaban pérdida. Claro, una crisis económica de este calibre no pasa sola, no ocurre en el vacío. Y tuvo un espejo, un reflejo casi perfecto y, bueno, igual de devastador, en la política exterior. Básicamente, mientras la economía se hundía, el país se iba quedando completamente solo en el mundo. Los expertos lo llaman un aislacionismo voluntario. O sea, durante 20 años Bolivia decidió cerrarse al mundo por voluntad propia. Se priorizó la ideología, el con quién me llevo bien políticamente por encima de lo que realmente le servía al país. ¿Y el resultado? Pues era de esperarse, ¿no? Relaciones rotas con medio mundo, cero influencia para negociar nada y una imagen terrible para cualquiera que quisiera invertir dinero en el país. Y el giro que se propone ahora es un volantazo de 180 grados. Es un cambio total. La idea es dejar atrás esas alianzas basadas solo en ideología, como las que se tenían con Venezuela o Irán, y empezar a construir relaciones pragmáticas, inteligentes. Acercarse a Estados Unidos, a la Unión Europea, y algo que es fundamental, volver a hablar en serio con los vecinos, con Chile, con Perú. El objetivo ahora es otro: buscar oportunidades económicas y fortalecer los valores democráticos. Bueno, ya tenemos el diagnóstico completo, ya sabemos de qué está enferma la economía y la política exterior. Ahora viene la parte de la receta. Los expertos han diseñado una hoja de ruta, un plan detallado para sacar a Bolivia de este hoyo.
Y todo este plan se resume en un nuevo lema: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Esa es la frase que propone el presidente Rodrigo Paz como guía. La idea es muy clara: abrir las puertas, volver a conectar al país con la economía y la comunidad internacional. Pero ¿cómo se hace eso? Veamos los pasos concretos de esta receta. A ver, el plan es ambicioso. Es una reestructuración total del Estado que ataca por 5 frentes al mismo tiempo. Primero, lo urgente. Una terapia de shock para la economía. Eso significa cortar de raíz el gasto público excesivo y reformar esas más de 70 empresas estatales que no funcionan. Segundo, limpieza en casa. Una reforma institucional profunda, sobre todo en el servicio exterior y en la aduana, para atacar la corrupción. Tercero, volver a ser buenos vecinos. Cuarto, el giro estratégico a nivel mundial, normalizando relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Y quinto, un punto clave: cambiar la estrategia con los recursos naturales. Dejar atrás el fallido modelo estatal para el litio y abrirlo a la inversión privada y a socios estratégicos. Un cambio de paradigma total. Pero claro, una cosa es tener la receta en la mano y otra muy distinta es que el paciente se la tome y se cure. El camino para salir de esto no va a ser un paseo. Está lleno de obstáculos, de desafíos enormes. El nuevo gobierno, la verdad, tiene que hacer malabares. Es como caminar en la cuerda floja. Porque por un lado, tiene problemas políticos internos dentro de su propia gestión y además tiene a los especuladores financieros al acecho esperando el más mínimo error para atacar. Y por el otro lado, tiene la presión de la gente que siente que los cambios son muy lentos y que además viene de una cultura del derecho, como la llaman, heredada de la época anterior, que se resiste a cualquier ajuste. Sin embargo, y en medio de todos estos problemas, hay una luz, un factor clave que juega a favor, y es que la comunidad internacional está mirando a Bolivia con nuevos ojos, con una esperanza renovada. Y eso ha abierto lo que llaman una ventana de oportunidad, un momento crucial que podría cambiarlo todo. Entonces, para resumir, el diagnóstico de la enfermedad es clarísimo. La receta para curarla está sobre la mesa. Ese optimismo de afuera podría ser el tanque de oxígeno, el dinero que se necesita para aplicar estas reformas que, sin duda, van a ser duras. Pero al final del día, la recuperación depende de una sola cosa: la voluntad política para hacer lo que se tiene que hacer. Y la gran pregunta, la que queda flotando en el aire, es si el nuevo liderazgo tendrá la valentía y la velocidad para aprovechar esta ventana de oportunidad, o si la dejarán cerrarse, quizá para siempre.